En España, a finales de febrero del 2020, los casos por COVID-19 empezaron a dispararse. Ahí estábamos en uno de los picos más altos por este virus en nuestro país. Fue entonces cuando nuestro presidente proclamó el estado de alarma el día 14 de marzo del 2020. Como podéis observar en esta gráfica, a finales de febrero los casos empiezan a aumentar. Y tras proclamarse el estado de alarma en España, los casos empiezan a disminuir, dejando atrás el aumento de contagios. Esta gráfica ha sido sacada del periódico La Vanguardia. Y es cuando les pregunto, ¿no creen ustedes que si el estado de alarma no fuera una medida eficaz, no hubieran disminuido los casos entonces? Buenos días, miembros del jurado, profesores, alumnos del equipo contrario. Mi nombre es Aitana Rodríguez y vengo del Colegio Santo Ángel para defender, junto a mis compañeros, la postura a favor de la eficacia del estado de alarma en casos de pandemia como la COVID-19. Quería aclararles el significado de eficaz. Este concepto hace referencia a la capacidad de alcanzar un objetivo o propuesta deseada o esperada. Por ejemplo, si nos hemos propuesto construir un edificio en un año y lo logramos, hemos sido eficaces. Por otro lado, también quería aclararles qué es el estado de alarma, que según el diccionario de la Real Academia Española, es el estado que se declara para otorgar poderes especiales al Estado e implica una limitación temporal de ciertos derechos cuando se produce una situación de graves consecuencias en la vida pública, como catástrofes, calamidades, epidemias, etc. Una vez aclarado esto, quería recordarles que a comienzos del 2020 en nuestro país se declaró una pandemia que puso en peligro a toda la población. Entonces, recalco que la epidemia es una causa justificada para la declaración de un estado de alarma. Finalizado el estado de alarma el 20 de junio del 2020, comenzó una nueva etapa denominada nueva normalidad, que a pesar de sus restricciones y alusiones a la responsabilidad social, los casos y contagios y fallecidos por la COVID-19 progresivamente fueron aumentando. Llegado a este extremo, los responsables de nuestro país imponen nuevas medidas, pero estas medidas no logran el resultado esperado, siendo de nuevo necesario la aplicación del estado de alarma. ¿No queda claro entonces que esta es una medida eficaz para evitar la expansión de este virus? El primer objetivo, según la OMS, en términos sanitarios, es la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, siendo por tanto el estado de alarma un recurso para prevenir la aparición de la COVID-19. Entonces, siguiendo el dicho, más vale prevenir que curar, ¿no creen que el estado de alarma disminuye la incidencia del COVID-19, previene que las UCIs se llenen de pacientes y disminuye la carga asistencial que sufren los sanitarios? Es por todo esto que estamos hoy aquí, mi equipo y yo, para defender la eficacia del estado de alarma. Muchas gracias. Se abre también el turno de interpelaciones, que ya sabéis, estad un poquito pendientes del otro equipo por si acaso quisieran preguntar y les queréis conceder el turno, ¿de acuerdo? Adelante. Buenos días, soy Sara Iglesias y hoy nuestro equipo defiende que el estado de alarma es una medida eficaz contra la pandemia. En primer lugar, el estado de alarma es un régimen que ha permitido el establecimiento de medidas de prevención que sí han sido eficaces y, en consecuencia, dicho régimen también. Tal y como presenta el BOE, el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo permitió hacer frente a la situación de emergencia sanitaria como la vivida. Ahora les propongo la siguiente cuestión. ¿De verdad creen ustedes que el Gobierno y el conjunto de sanitarios que conforman nuestro país no buscó la mejor forma posible de frenar una situación como la que estamos viviendo? Bien, en ausencia de una vacuna para el COVID-19, se tuvo que tomar medidas de salud pública de carácter no farmacológico, propuestas por organismos internacionales que tienen el propósito de reducir la tasa de contagio en la población y, por lo tanto, reducir la transmisión del virus. Ahora les presentaré una serie de medidas realmente eficaces, las cuales no se podrían haber tomado sin el establecimiento de dicho estado de alarma. ¿Sí? Hablan de eficacia. ¿Por qué países con medidas más eficaces como Portugal tienen por ejemplo? Disculpe, pero la conexión no es la mejor y no le he podido entender. Te repito. Hablan de eficacia. ¿Por qué países con medidas más laxas como Corea del Sur tienen mejores cifras? En ese caso se apelaría a la responsabilidad de cada ciudadano, ya que aunque las medidas sean eficaces, si los ciudadanos no actuamos correctamente, no podemos hacer nada. Continuando,
El confinamiento domiciliario, el cual comenzó el 14 de marzo, es una medida que nos impide salir de nuestros hogares durante las 24 horas del día, exceptuando necesidades esenciales. Esta restricción disminuyó notablemente el número de contagios, ya que al producirse un menor movimiento de habitantes en una ciudad, se reduce la propagación del virus. Como comprobarán en la siguiente gráfica, el 14 de marzo, es decir, el primer día de confinamiento, hubo alrededor de 2.000 nuevos contagios. Sin embargo, 2 semanas más tarde, día 29 de marzo, hubo 5.800. Esto no indica que esta medida no fuese eficaz, sino que al comienzo de dicho confinamiento no se vio una gran disminución en el número de contagios, debido a que en la mayoría de los casos de COVID-19 se tarda entre 6 y 15 días en mostrar síntomas. Por lo contrario, si observamos la gráfica 2 semanas más tarde del 29 de marzo, observaremos que bajó a 3.000 casos. Por lo tanto, el confinamiento domiciliario sí que ha sido una medida eficaz, aunque no mostrase su efectividad inmediatamente, ¿sí? La falta de material médico en la pandemia ha sido potente, ¿verdad? Eso lo hemos visto todos. ¿No sería mejor buscar medidas que afecten menos a la economía y permitir un habituallamiento más efectivo? La falta de material no tiene nada que ver con el estado de alarma, tiene que ser ya una organización del gobierno. El estado de alarma ha sido eficaz y las medidas que ha puesto en él también, pero no la falta de material. Otro hecho que demuestra que el estado de alarma sí ha sido efectivo es el caso de Estados Unidos. Este país no tuvo apenas ningún tipo de medida. El confinamiento fue muy breve y los casos llegaron a ser de 230.000 casos diarios. Para finalizar, queda demostrado que las medidas de prevención argumentadas anteriormente sí que han sido eficaces. Y puesto que han sido establecidas única y exclusivamente por el estado de alarma, queda probado que dicho régimen ha sido eficaz también, además de añadir la rápida actuación que éste ha prometido a la ciudadanía y al gobierno en conjunto. Muchas gracias. Cuando queráis. Buenos días, mi nombre es Marta Gil y voy a continuar con el desarrollo de las ideas que explican por qué estamos a favor del estado de alarma. Para comenzar, quisiera hacerles una pregunta. Si el estado de alarma no fuese una medida eficaz, ¿por qué países como Portugal, donde sí se decretó, tuvo una incidencia que Estados Unidos, lugar en el cual no se decretó dicho régimen? Bien, en este gráfico se muestran los casos por cada 100.000 habitantes en estos dos sitios durante la pandemia. Y no es coincidencia que Estados Unidos, la línea roja, que no tuvo estado de alarma, sobrepasa los casos de Portugal considerablemente. Observen la gráfica el día 1 de abril, 2 semanas desde que se impuso el estado de alarma en Portugal, 18 de marzo. Toda la población contagiada antes de esta medida ya hubiera sido un caso positivo más. Fue aquí cuando hubo un destacado descenso en Portugal, pero sin embargo la situación es dispar en Estados Unidos, donde los casos solo aumentan, demostrando así, de nuevo, que la eficacia del estado de alarma sí es real. ¿Sí? Me gustaría realizarles una pregunta. Si en Estados Unidos las medidas fueron ineficientes, quería preguntarles por qué su ratio de muerte fue inferior al nuestro. Y por corregirles un dato exacto, Portugal no declaró el estado de alarma. Es el de emergencia y luego la medida. Gracias. En primer lugar, Portugal sí que declaró el estado de alarma. Y en segundo lugar, Estados Unidos, es verdad que a lo mejor tuvo una menor tasa de muerte, pero el colapso de los hospitales fue fatal y los sanitarios estaban súper agobiados. Y esto no hace que sea eficiente. Para continuar con mi debate, otro punto que cabe destacar es la disponibilidad del ejército ante esta situación. A principios de marzo de 2020, el Ministerio de Defensa desplegó la Operación Balmis para luchar contra la propagación del coronavirus, sacando a los militares a las calles de toda España. Las actuaciones ejecutadas están relacionadas principalmente con la desinfección de infraestructuras críticas, el apoyo en la instalación de hospitales de campaña y el incremento en las acciones de apoyo de transporte de materiales diversos a lugares de instalación sanitaria. Esta operación no se podría haber efectuado sin un establecimiento de un estado de alarma. Otro caso es el de Castilla y León.
Se aprobó la medida del toque de queda a las 8 de la tarde, una medida eficaz para reducir los contagios, ya que reduce el contacto social. Sin embargo, el Tribunal de Justicia la anuló. Unas medidas eficaces, como es esta, necesitan estar respaldadas por un estado de alarma o serán anuladas. Decir también que cada vez la población está más concienciada. ¿Sí? ¿Por qué dicen que es más efectivo el estado de alarma que otros mecanismos legales cuando estos pueden imponer restricciones similares? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Se ha cortado. Sí. ¿Escuchan? Sí. Bien. ¿Por qué es más efectivo el estado de alarma que otros mecanismos legales si estos pueden imponer restricciones similares? El estado de alarma es eficaz solamente por estos tres motivos. Porque disminuye la incidencia de COVID-19, permite que las UCIs se llenen de pacientes, esto lo evita, y disminuye la carga asistencial que sufren los sanitarios. Para terminar, me gustaría recalcar que aparte del estado de alarma que consideramos necesario encaminar para luchar contra una pandemia como esta, es primordial la concienciación. Es más, si el estado de alarma se hubiera impuesto tan solo una semana antes, se podrían haber evitado el 79% de fallecimientos y muertes. ¡Tiempo! ¿Esta medida no es eficaz? Muchas gracias. El estado de alarma. Creo que al oír esto por primera vez, todos creíamos saber lo que significaba, pero en realidad no teníamos ni idea. Por eso, al inicio de este debate, mis compañeros se encargaron de explicar que este término, según la Real Academia Española, es el estado que se declara para otorgar poderes especiales al Estado e implica una situación de graves consecuencias en la vida pública como catástrofes, calamidades, epidemias, etc. Todo esto con el fin de podernos plantear una serie de preguntas como: ¿no les queda aún claro que esta medida es eficaz ante una situación de graves consecuencias en la vida pública como la pandemia que estamos viviendo en estos momentos? A lo largo de este debate hemos escuchado razones aportadas por el equipo contrario sobre que el estado de alarma no es una medida eficaz para combatir una pandemia como la COVID-19. Nosotros defendemos que el estado de alarma es eficaz ya que no impide aplicar otras medidas eficaces. Otro punto que cabe a destacar es que la Ley de Sanidad necesita un periodo de tiempo para poder aplicarla. Y es entonces cuando les preguntamos de nuevo: ¿de verdad ustedes siguen sin ver que esta medida es eficaz hasta que lleguen las vacunas? Además, hemos hablado y presentado casos y datos sobre que el estado de alarma en marzo fue bastante eficaz, ya que gracias a él se pudo establecer el confinamiento domiciliario, que redució el número de contagios y por ello menos muertes. Entonces, ¿no creen ustedes que si esta medida no hubiese sido eficaz la primera vez, los encargados de nuestro país no hubieran tomado una medida diferente para combatir esta pandemia? Bien, en base a todas estas preguntas realizadas anteriormente, hemos tomado una serie de soluciones que desde nuestro punto de vista ayudarían a que el estado de alarma fuera más eficaz, como tener responsabilidad propia, pensar en nuestros actos, seguir las instrucciones sanitarias, como el uso obligatorio de mascarilla, el lavado de manos frecuentes, la distancia social, etc. Si ya la población se queja de la medida tomada por el Gobierno, siendo esta la más leve de los estados excepcionales previstos para situaciones como la actual, ¿no creen entonces que esta medida es mucho más eficaz? Ya que insisto en que esta es la medida más leve que se podía tomar. Por eso, y para finalizar con este debate, estamos hoy aquí para convencerles a ustedes de que esta medida ha sido y es eficaz para la situación actual. Quería pedirles que por favor utilicen mascarilla obligatoria, usen gel hidroalcohólico, ventilen los espacios cerrados, se laven las manos frecuentemente, mantengan la distancia de seguridad y a ver si así entre todos podemos acabar con esto ya. Un saludo a todos ustedes, muchas gracias y cuídense.